¿Sabías que hay $20,000 en joyas escondidas en parques públicos de Norteamérica y el único hombre que sabía dónde están murió en un accidente? Te explico de forma sencilla. El autor Byron Preiss escribió un libro llamado The Secret, un libro de cuentos que era mucho más que eso. Era una alegoría sobre seres mitológicos de Europa, como por ejemplo hadas, duendes y troles que, huyendo de la industrialización, emigraron a América junto con los humanos. Según el libro, estos seres ocultaron sus tesoros en las ciudades donde se sintieron más bienvenidos. Para que el mito fuera real, Byron, armado solo con una mochila y una pala de 2 metros, viajó en secreto a 12 ciudades. Enterró personalmente 12 cascos de cerámica hechos a mano, cada uno con una llave metálica dentro. Si encontrabas la llave, el trato era simple. Se la enviabas a él y él te entregaba una joya preciosa de aproximadamente $1,000. Y aquí es donde la historia se pone oscura y mucho más interesante. En 2005, Byron, el autor, murió en un accidente de tráfico. En ese momento solo se habían encontrado 2 de los 12 tesoros que dejó enterrados. Byron era la única persona en el mundo que sabía las ubicaciones exactas. No dejó mapas ni coordenadas en una caja fuerte ni una lista de respaldo. Al morir, el juego se congeló en el tiempo. El libro es como un rompecabezas de 2 piezas. Tienes por un lado 12 pinturas y por otro lado 12 poemas, pero estos vienen revueltos. Tu primer trabajo es adivinar qué poema le pertenece a cada cuadro. Si te equivocas en la pareja, nunca encontrarás la joya. Como te he comentado, ya se encontraron 3, por lo que restan 9 pinturas y 9 poemas. Y también debes saber esto, existe una edición japonesa del libro con pistas extras que Byron le dio solamente a ellos. Esto pues para motivar a los extranjeros a que se unan al reto. Por ejemplo, esta versión del libro confirmó que en Chicago las letras M y B eran compositores. Sin esa edición muchos seguirían buscando el día de hoy. Pero si en realidad quisieras ganar, primero hay que ver cómo lo hicieron esos 3 ganadores previamente. Al comienzo muchos pensaron que era una estafa. Hasta que en 1983, 3 chicos en Chicago encontraron el primero. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues unieron la pintura 5 con el verso 12. La clave fue visual. La ropa de la figura en el cuadro imita la cerca del Grand Park. El poema menciona las letras M y B, que todos creían que eran coordenadas, pero resultaron ser los nombres de 2 compositores muy famosos, Mozart y Beethoven. Estos están grabados en el Symphony Center frente al parque en Chicago. Tras cavar una zanja, encontraron el primer casco y con esto una esmeralda. De ahí pasaron 21 años para el segundo hallazgo. En 2004, en Cleveland, un hombre llamado Brian Sin utilizó internet para conectar la pintura 4 con el jardín cultural griego. El cuadro escondía la silueta de la Terminal Tower entre las ramas de un árbol. Brian Sin identificó los nombres de filósofos grabados en un muro del parque y tras 5 horas de excavación recuperó el segundo casco. Y de ahí pasamos hasta 2019, el último éxito que fue en Boston. Jason Krupat notó que el verso 3 mencionaba a los historiadores Tucídides y Jenofonte, nombres que están en la biblioteca pública de la ciudad. El hallazgo fue casi milagroso. Jason Krupat ya sabía que el tesoro se encontraba en esa zona. Sin embargo, esto es un campo de béisbol que es propiedad privada y pues evidentemente no podía excavarlo. Sin embargo, se dio cuenta que iba a haber obras de renovación en ese campo de béisbol, por lo que él alertó a los trabajadores y estuvo pendiente en todo momento. Finalmente la excavadora sacó los trozos del casco de cerámica bajo el plato de home. Pero bueno, entonces quedan 9 tesoros y las pistas que tenemos actualmente son las siguientes. Ya se saben aproximadamente las 9 localizaciones. Entre ellas están San Agustín, Florida, San Francisco, California, Houston, Texas, Montreal en Canadá, Milwaukee en Wisconsin, Charleston en Carolina del Sur, Nueva Orleans en Luisiana, Nueva York y finalmente Roanoke Island en Carolina del Norte. Pero aquí el juego se vuelve bastante peligroso. En San Francisco y Milwaukee, la policía ha tenido que arrestar a buscadores por excavar ilegalmente cerca de monumentos. Por ejemplo, en Roanoke Island, intentar cavar es un delito federal, y aunque nadie ha pasado años en prisión, muchos han terminado en la comisaría con multas de cientos, incluso hasta miles de dólares. El tesoro vale $1,000, pero la multa puede costarte 10 veces más. Pero bueno, ¿qué sigue? San Agustín, Florida. Es el que todos consideran el siguiente en caer. Y quiero que observes. La pintura 6 muestra a un conquistador español y el mapa de Florida en su rostro.
El verso 9 dice, el primer capítulo escrito en agua. Una frase que está literalmente grabada en piedra en la entrada de la Fuente de la Juventud. Y los buscadores creen que el casco está cerca del planetario, siguiendo como una sombra larga. Pero ¿cuál es el problema? Es propiedad privada, y el dueño no permite hacer excavaciones profundas, además de que las raíces de 40 años podrían haber sellado el casco para siempre. Y veamos el siguiente, San Francisco, California, vinculado a la pintura 1. Famosa porque el vestido de la mujer dibuja perfectamente la silueta de la bahía de San Francisco. La búsqueda se centra en el Golden Gate Park, específicamente en el jardín de Shakespeare. Aquí el problema es otro, la ciudad está harta, han prohibido excavar sin permisos costosos y la policía vigila el parque para evitar que estos cazatesoros destruyan los jardines históricos. Por otro lado tenemos Houston, un ejemplo de cómo el progreso borra el pasado. Aquí se usa la pintura 8, donde una cabeza de rinoceronte encaja con el mapa de la bahía de Galveston. Y el verso 1, la pista clave es el número 982, que era la placa de una locomotora de vapor real en el Herman Park. El problema es que en 1982 el tren estaba en un punto y en 2007 lo movieron. El paisaje cambió tanto que el tesoro podría estar hoy bajo un sendero de grava o concreto. Y con respecto a las otras 6, de igual forma hay indicios de su localización, pero aún así el mayor enemigo no es el acertijo como tal, es el tiempo que ha pasado. Byron enterró los tesoros a 90 centímetros de profundidad en 1982, pero las ciudades han cambiado. En Houston la locomotora fue movida 2 veces y el parque fue rediseñado. En Nuevo Orleans se cree que el casco estaba frente a un lote baldío donde hoy se levanta un enorme rascacielos. Lo más probable es que las máquinas de construcción lo hayan pulverizado. A esto se suma la obsolescencia de las pistas. Los árboles que servían como puntos de referencia han muerto. Los lagos se han drenado y muchos sitios ahora son zonas arqueológicas protegidas donde cavar es un delito federal, como en Roanoke Island. Como pueden ver, esto está súper complicado, pero la esperanza sigue viva. La viuda de Byron Preiss aún guarda las joyas originales para entregarlas a quien encuentre una llave. 9 cascos siguen esperando bajo el asfalto. El legado de Byron no son las piedras preciosas, sino la obsesión de miles de personas que se niegan a dejar que el secreto muera. Recuerda, el último éxito fue hace 7 años. ¿Crees que alguien más encuentre otro? ¿O el cemento ya ganó la partida? Pero bueno, coméntame qué opinas tú al respecto, y si te ha gustado el video te agradecería que me ayudaras compartiéndolo con más personas. Y de paso suscríbete para contenido similar. Muchas gracias y hasta el próximo video.